Stephanie Zapata Cifuentes del grado 10A y vengo a presentar la línea del tiempo sobre el tema de interés. Y el tema de interés que yo escogí fue la historia de la maravillosa PlayStation. Ok, todo comenzó en 1988 cuando Sony y Nintendo estaban trabajando juntos para evolucionar, por así decirlo, la Super Nintendo. Porque la Super Nintendo y todos los juegos que habían hecho y todo eso usaban unos cartuchos y bueno, se usaron por más de una década y pues ya querían innovarlos y crearon, digamos, un lector CD para obviamente usar CDs, valga la redundancia, para primero, o sea, era algo que salía más barato y tenía como, por así decirlo, más memoria y dejaba de ser tan anticuado como ya lo era se me olvidó. El cartucho, perdón. Ok, entonces empezaron a evolucionarlo y a crearlo junto a Nintendo. Resulta que en 1991 Nintendo y Sony fueron a presentar su idea a una feria llamada una feria de tecnología llamada CES. Bueno, ellos la presentaron y fue un rotundo éxito y todo el mundo la quería comprar antes de su lanzamiento. Resulta que aquí pasó algo que revolucionaría y cambiaría por completo esta historia. Nintendo traiciona a Sony para irse con Philips a crear el lector de CD. Y bueno, y no porque no creyeran en sus capacidades y bueno, solamente porque le salía más barato, así que él traicionó todo lo que llevaban y pues bueno. Resulta que en 1933 Sony, al quedarse solo, sin Nintendo y con una idea que no podía usar porque a pesar de que había sido conjuntamente trabajada, era tecnología de Nintendo, entonces si Nintendo no le autorizaba, obviamente no podía sacarla al mercado y pues por eso fue que no la sacaron. Entonces Sony no se quedó con sus manos cruzadas y hicieron una reunión con el director de Sony y con Ken Kutaragi, que es considerado el padre de la PlayStation y ya sabremos por qué más adelante. Bueno, resulta que hicieron esto y pues bueno, resulta que Ken era el encargado, digamos, el jefe de la Super Family con CD, de lo que estaban creando. Él era el jefe de ese proyecto, pero habían estado trabajando con Nintendo, entonces pues obviamente no podían sacarla al mercado como ya expliqué anteriormente. Entonces Ken le propuso a Sony que él secretamente había estado trabajando creando un lector CD que funcionaba con una tabla ahí toda súper extraña de tecnología que solamente el japonés entendería muy bien para explicarla. Y bueno, y les explicó a Sony y Sony primero le rechazaron la idea porque Sony era una marca que no trabajaba con videojuegos ni nada de esto. Pero después se pusieron a pensar por cuestiones de orgullo y por cuestiones de que obviamente los había cambiado Nintendo, o sea, los traicionó prácticamente. Entonces decidieron darle el visto bueno a Ken y así es como nació la gran marca de PlayStation. Por eso Ken es considerado el padre de la PlayStation, porque gracias a él toda esta marca existió. En 1994 Ken y su equipo de Sony siguieron trabajando y siguiendo la idea de Ken. Y resulta que nació la más histórica y la más revolucionaria PlayStation para la época, la PlayStation 1, que fue un boom para todos y fue súper excelente. Y a pesar de que Nintendo también ya tenía otra por así decirlo, consola, no tuvo el éxito que obtuvo la PlayStation. Y bueno, tenía unos juegos muy representativos como eran el Final Fantasy, el Alundra, el Mortal Kombat, el Super Mario Bros. Y etcétera. Después del rotundo éxito que fue la PlayStation 1, Sony y Ken no pensaron ni un segundo en empezar la creación de una de las maravillosas consolas y por cierto la más vendida en el mundo actualmente, la PlayStation 2, que también fue una super mega consola
que también tenía la continuación de el Final Fantasy, tenía juegos como GTA San Andreas, como lo fueron la primera edición del Resident Evil, la primera edición del Gran Turismo, un juego también que fue muy revolucionario que fue el Lara Croft, que no se esperaba que pues obviamente fuera un, digamos por así decirlo, una mujer como protagonista. También tenían otra versión del Mortal Kombat con más resolución y bueno, también tenían el juego del Resident Evil, pero más obviamente más bonito, con más gráficas, porque tenía una capacidad más grande que la Play 1, porque la Play 1 tenía una CPU de 32 bytes, una resolución de 256 por 224 píxeles y pues tenía la opción de elevarse a 640 píxeles la Play 1. La Play 2 ya tenía resolución de 1080, que pues obviamente era más y tenía más memoria que la Play 1, que la PlayStation 1 tenía 2 megas de bytes de memoria y la PlayStation 2 tenía un número más incrementado de memoria, aunque también para ellos existían unas memorias portátiles que tú ponías y grababas tus juegos en esas memorias y pues prácticamente guardabas todo tu proceso ahí. También tuvieron un juego muy representativo y muy importante que también fue el que prácticamente más que por el hecho de ser una consola también incentivó mucho la compra de que fue Castlevania. Un juego muy representativo sobre vampiros, donde está Alucard, donde se encuentran con el gran Black, Tepesh, Drácula y bueno, etcétera. En 2004, hicieron otra creación bastante importante que fue la PSP, que es PSP abreviado porque realmente se leería PlayStation Portable, que contaba con un sistema operativo muy importante que tenía para juegos, para cámara, para mensajes de textos, para grabar y infinidades de cosas y además tenía pues también era obviamente una consola y tenía agregados sus juegos, también venían ahí todos los juegos que tú quisieras y pues obviamente de la PlayStation 1 y 2 venían ahí también adaptados, obviamente más pequeño y más asequible a la palma de tu mano y fue algo súper bueno. Bueno, en el 2006 fue sacada y creada la PlayStation 3, que por cierto fue la última PlayStation creada por Ken, ya que pues él se retiraba y él decía que esta PlayStation, si le iba bien, duraba 10 años en el mercado, siendo un boom súper importante y también te duraba 10 años a ti como consola. Claro que eso también depende mucho del cuidado y la limpieza que le des. Bueno, en esta PlayStation vinieron también adaptaciones muy importantes, como lo fueron el Uncharted, que es el juego que trata de aventura, de buscar unas reliquias, que es bastante bueno. También vino Tomb Raider, que pues es el de Lara Croft, y también vino con unas gráficas súper lindas. Vino Castlevania, Lord of the Shadow, que también fue súper importante. Vino el remasterizado de Resident Evil, que también fue muy importante, que fue remasterizaron la primera entrega, que fue la de la mansión Spencer, con unos gráficos increíbles y lo que más creo que le gustó a todos sus gamers y toda la comunidad de personas que juegan videojuegos es que el remaster de este videojuego fue algo que no se salió en nada de contexto de la historia, nada cambió, todo seguía siendo igual en nuestra linda mansión. Lo malo fue que esta PlayStation no tuvo tanto éxito como las otras, porque resultaba muchísimo más caro crearlas y bueno, todos sus componentes no llegaron como a, digamos, el precio y todo esto. Hubo más déficit que superávit en las ventas y tuvieron un gran problema con esto. Así que saltemos el tiempo al 2014. Al ver el éxito que no tuvo como tan rotundo la Play 3 a comparación de la PSP, la Play 1 y la Play 2, decidieron fundar una de las creaciones más importantes para Sony y para la marca PlayStation, la Play 4. Una consola que tenía muchos atributos para su época y de hecho ahí en la imagen muestro la normal porque está la Pro. Esa tiene solamente, digamos, 2 bandejitas, la Pro tiene las 3. Venían muchos juegos bastante interesantes, uno que también fue como súper importante, Assassin's Creed, que ya venía, porque también tenía adaptación en el 3, pero esta obviamente en el 4 la tenía mucho más hermosa y más gustosa. También tenían un Resident Evil que fue rechazado por muchos porque básicamente este Resident Evil tenía
muchos problemas porque pues, o sea, se salía súper harto de la historia, ya no eran zombies, ya venía como una adaptación a vampiros, a una historia de terror súper mal contada, la verdad. Entonces, o sea, se salieron mucho de las riendas y este juego no gustó tanto. Pero aún así el éxito de la Play 4 fue algo rotundo, muy, muy importante, además de que tenía acceso a Wi-Fi y juegos online, que también fue como una evolución bastante grande y notoria en estas consolas. Y antes de continuar, uno de los éxitos también de juegos de esto fue Red Dead Redemption, que era un juego de un vaquero y eso tenía unas gráficas divinas. También venía en el 3, pero en el 4 tuvo unas gráficas hermosas. Además de que pues obviamente los controles también fueron cambiando y el control de la Play 4 te podía salir sonido del mismo control, vibraban y te hablaban por ahí, cambiaba de colores y bastante interesante. Bueno, ya de aquí en adelante ya nos queda, digamos, especular con tener la Play 5 porque pues está bastante cara, pero es bastante linda y no tiene todavía como un juego por así predeterminado y lanzado y que uno diga, wow, mira, voy a comprar porque es la mejor PlayStation por el juego que tiene. No, aún no, así que hay que seguir esperando porque es algo muy reciente. Su lanzamiento apenas vino a ser a finales del año pasado. Entonces hay que esperar a ver cómo la innovan y cómo la bajan un poquito de precio. Y bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias.